Ok, esta charla, imagen corporal. ¿Qué es la imagen corporal? Me gustaría que cada una ahí donde está sentado, cada uno, se pregunte qué significa para ustedes precisamente su imagen. La imagen corporal es un constructo de lo que uno piensa, de cómo uno se siente y cómo uno se ve. Muchas veces esta imagen corporal pues está influenciada por las creencias, los pensamientos, todo lo que nos decían cuando éramos niños e incluso todo lo que vemos a nivel cultural, a nivel social, en anuncios, en televisión, todo esto influye mucho en nuestra imagen corporal. Entonces, aquí lo podemos ver que vivimos en una sociedad que marca mucho un tipo de imagen corporal. Como lo vemos en esta imagen, ¿verdad? El muchacho musculoso, la muchacha delgada, y por lo general creemos que esa es la imagen ideal en un ser humano. Entonces, hoy lo que quiero es que analicemos y empecemos a pensar en nosotras cómo es nuestra imagen corporal, qué me digo de mí misma, qué me digo de mi cuerpo, qué es lo que va a definir nuestra imagen corporal. Definitivamente la imagen corporal está definida por creencias, por pensamientos, por la percepción errónea que nosotros tenemos de nuestro cuerpo y por las emociones. Básicamente, cuando logramos empezar a trabajar estos 4 puntos, logramos un objetivo, logramos incluso hacer grandes cambios a nivel corporal. En esta, básicamente nos vamos a enfocar en el aspecto físico, en el cuerpo, pero en cualquier aspecto de tu vida puedes trabajar estas creencias, estos pensamientos y ver resultados diferentes. ¿Qué son las creencias? Las creencias son pensamientos que nos decimos con frecuencia, son repetitivos y no son la realidad, pero nosotros nos lo repetimos tanto que en nuestro inconsciente se graban y para nosotros son una realidad y la defendemos. Por ejemplo, ya cuando una vez se ha creado, es algo que usted dice, sí, eso es así y no hay forma de cambiar ese pensamiento para nosotros. Entonces, las creencias son muy importantes, empezar a indagarlas, empezar a ver de dónde vienen, cómo se van gestando, cómo se forman, porque a partir de ahí, creo que es el primer paso que damos. No es posible vernos fuera de una creencia. Por ejemplo, con el tema del peso, a veces decimos, no, es que yo no puedo bajar de peso. O no, es que para mí es tan difícil salir a caminar. Y entonces la hacemos un real, o sea, es una realidad en nuestra vida. Y puede ser que una persona me diga, sí, Eugenia, es que es realidad, yo trabajo de tal a tal hora y no me queda tiempo. Pero es porque están muy en nuestro inconsciente y es lo que nos hace vivir en este entorno. Buscamos pruebas físicas y son parte de nuestra limitante colectiva. ¿Qué es buscar pruebas físicas? Nosotros evidenciamos. Lo que yo creo, salgo al mundo a evidenciarlo. Y ahí es donde entonces uno dice, sí, es que yo veo que las mujeres delgadas son las que tienen más éxito, o sea, las que tienen pareja. Entonces, desde nuestra visión de ego, solo vemos esas posibilidades y la vemos como una verdad absoluta. ¿Cuáles son los ejemplos más conocidos de las creencias? Por ejemplo, aquí les anoté 5. Mi sobrepeso es genético, o sea, en toda mi familia todos somos gordos o gordas. Como poco, pero todo me engorda. Inclusive muchas veces uno dice, hasta el agua me está engordando. Es muy difícil perder peso a mi edad. Esa es una creencia que incluso yo pues la he trabajado mucho porque uno cree que ya a cierta edad es difícil bajar de peso. Y es algo que lo escuchamos siempre, pero en realidad no es así. O después de la maternidad, uno se engorda después del embarazo y esos kilos no se vuelven a bajar. Cuesta mucho recuperar el peso. Con niños en la casa o tras la menopausia. Yo me acuerdo que yo cuando tuve a mi hijo siempre ponía como esa excusa, no es que como tengo un hijo pequeño no puedo hacer ejercicio, no puedo, porque es una creencia que como tenemos niños, no podemos bajar de peso, no podemos hacer las cosas que nos gusten. Los delgados serán más atractivos, pero los gorditos son más felices. A mí me llama mucho la atención y yo en algún momento escuchaba esta frase y yo decía, qué interesante, ¿cómo es que las personas podemos decir que gorditos somos más felices?
porque en ese momento yo no lo podía hacer, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo es una creencia también. Esto de que los delgados son más atractivos, pero las mujeres delgadas no son tan felices porque tienen que vivir en esto y eso. Todo lo que uno enlace a un tengo que o un debo de, es una creencia. Entonces, sí es muy importante que en este momento, si te llega alguna creencia que tengas, el tengo que o el debo de, es que debo de bajar de peso, es que tengo que pesar tantos kilos. Es bueno que las vayas anotando, que las vayas anotando para después ya tengas una idea de cuáles son las creencias que te están limitando. Los pensamientos. Los pensamientos es increíble. Nosotros los seres humanos tenemos 60,000 pensamientos al día aproximadamente. 40,000 de esos pensamientos no son funcionales y son tan repetitivos y los otros 20,000 son los que no funcionan. Es muy bonito hacer un ejercicio cuando uno empieza a observar cuáles son sus pensamientos desde el momento en que se levanta con respecto a su imagen corporal, con respecto a la comida, y empieza uno a darse cuenta que vivimos pensando en una forma como en automático. Entonces no nos damos cuenta ni siquiera de que ahí es donde repetimos tanto un pensamiento que lo vamos haciendo una realidad. Los pensamientos son intentos de definir la verdad. Yo una vez me propuse un día entero a observar estos pensamientos y yo decía, qué increíble, de esos 60,000 pensamientos, creo que como 59,000 eran en torno a la comida, a lo que me como y a lo que no me como, a que si esto me va a engordar o no me va a engordar. Entonces también es muy importante que puedas hacer esa práctica de los pensamientos. ¿Qué pensamientos son recurrentes? Y hay que tomarse el tiempo para observarlos, porque nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a actuar desde un inconsciente y entonces nada más nos sentamos, comemos y ni siquiera nos damos ese espacio. Entonces sí es interesante también eso, empezar a trabajar los pensamientos. ¿Qué pensamientos son recurrentes en mi vida? La percepción. La percepción es muy importante. Nosotros, por lo general, tenemos una percepción errónea de todas las cosas. La percepción es lo que yo creo del mundo, lo que yo creo de los demás, lo que yo creo de mí misma. Es un proceso donde se usa en la mente todos los estímulos sensoriales y de acuerdo a eso yo voy a proyectar lo que yo creo de mí. Por ejemplo, si yo siendo niña me decían mucho, usted no puede comer eso porque usted es gordita, lo que en ese momento yo percibí siendo niña, los sonidos, los aromas, lo que estaba viendo a través de todos los 5 sentidos, de ahí yo proyecté, hice una interpretación y la salgo al mundo a proyectar. Entonces, cuando ya yo crezco, a partir de los 12 años, que es donde empezamos a salir a evidenciar nuestras creencias, ya yo empiezo a decir, ay, es que eso no me lo puedo comer porque me va a engordar. Y tal vez en ese momento no es una realidad, pero es lo que detona esa percepción que yo tengo con respecto a la comida. Entonces, es muy bonito también empezar a observar qué estoy percibiendo yo de la vida, qué estoy percibiendo yo de mi imagen, cómo me estoy comportando yo en el mundo. Y si tengo un mundo con una amplia gama de posibilidades o es una visión de mundo muy limitada, porque muchas veces desde el ego no nos permitimos ver la infinidad de posibilidades que hay en el mundo, sino que nos vamos limitando. Esta percepción está formada también por los pilares culturales, sociales, familiares, religiosos, y de ahí nosotros vamos diseñando nuestra vida. Hoy en día muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿qué estoy viendo yo? ¿Qué veo en el mundo? Y pues lo que veo en el mundo, así es como internamente yo estoy. Si yo veo tristeza, es porque en mí hay mucha tristeza o hay alguna parte que se siente triste. Puede ser que no sea en todo en la vida, porque puede ser que en la parte corporal yo me sienta muy mal, pero en la parte profesional esté muy realizada. Entonces hay que empezar a detectar cuáles son las áreas en tu vida donde tu percepción está siendo errónea y la estás viendo de una manera de sufrimiento, de vergüenza, de ira, de miedo. Otro aspecto importante son las emociones. Yo creo que para mí el aspecto más importante a trabajar en este proceso para cambiar nuestra imagen corporal, nuestra percepción errónea, son las emociones.
Las emociones básicas, puse aquí el miedo, el enojo y la culpa, porque por lo general cuando nosotros tenemos un problema con nuestra imagen corporal, cuando no nos gusta lo que vemos al espejo, generalmente es que hay muchos sentimientos de culpa, mucho enojo reprimido, mucho miedo, y es donde viene esta frase de hecho hay un libro que me como mis emociones, estoy comiéndome mis emociones. Y es muy importante empezar a observar qué de esta situación la estoy viviendo desde el enojo o desde la culpa. En el sobrepeso, ahí generalmente son aspectos de miedo, de culpa, que nosotros vamos cargando y eso hace que biológicamente nuestro cuerpo lo cargue y nuestro cuerpo suba ese peso y nuestro cuerpo se engorde porque necesita estar fortalecido. En cada persona es muy individual porque no todas las personas tenemos la misma historia. Entonces sí es importante también empezar a observar las emociones. El miedo es una emoción primaria, básica, es un instinto de supervivencia. Lo que pasa es que cuando no logramos controlar el miedo y sale de control, cuando ya es un miedo primitivo y nos quedamos en ese miedo primitivo, entonces empiezan a suceder cosas en nuestro cuerpo que nos limitan a bajar de peso. Ahorita yo les hablo de imagen corporal y bajar de peso. ¿Por qué? Porque es importante empezar a ver cómo si yo puedo cambiar, empezar a cambiar la percepción errónea de mi imagen corporal. También voy a ir empezando a soltar este peso, que al final son kilos emocionales, en la mayoría de los casos. En casi el 99% de los casos es emocional. Son historias que me he reprimido, son cosas que no he dicho, son cargas que llevo a nivel familiar. Incluso es muy bonito cuando hablamos de las lealtades familiares, cuando quiero ser leal a mi clan familiar y mantengo una imagen, sostengo un peso para poder ser aceptada en mi clan. Entonces es bonito empezar a ver todas estas emociones, de cómo las estoy viviendo y qué está sucediendo cuando tengo las emociones de ira, de miedo o de culpa en mí. Cuando nosotros estamos en miedo, nuestro sistema simpático se va a activar. Aquí en esta imagen que les estoy compartiendo, si ustedes ven, el sistema simpático es el que está a este ladito. La parte verde es la que estimula. Entonces se estimula el iris del ojo, las glándulas salivales, el corazón y los pulmones. Inhibe el estómago, el páncreas y la vejiga. Entonces cuando nuestro sistema simpático se activa, es cuando estamos en estrés. Entonces empiezan a segregar diversas hormonas que limitan la pérdida de peso, el bajar peso. Por ejemplo, el cortisol, la insulina. Entonces muchas veces es interesante cuando uno dice, es que esta persona está en un nivel de estrés tan alto y subió tantos kilos y tal vez ni siquiera ha modificado su alimentación. Lo que pasa es que cuando está el sistema simpático activo, afecta y ve donde está en rojo que dice disminuye el estómago, entonces por ende disminuye la disminución, entonces es donde vienen problemas de estreñimiento muchas veces y ciertas situaciones digestivas, que el colon inflamado y todo eso, entonces todo eso nos va llenando de más estrés. Y cuando nosotros estamos con el sistema nervioso parasimpático activado, es cuando vivimos en relajación, es cuando se bajan todos estos niveles hormonales y entonces nuestro cuerpo ya ahí se desactiva, por decirlo de alguna forma, la iris del ojo, las glándulas salivales, el corazón, los pulmones, y al contrario, empezamos a digerir mejor, empiezan los niveles de insulina a trabajar mejor, a digerir mejor las grasas, los azúcares. Todos estos sistemas entran en un estado de tranquilidad. Entonces sí es muy importante, cuando nosotros queremos cambiar nuestra imagen corporal, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Empezar a cambiar internamente. Internamente definitivamente es las emociones, las creencias, los pensamientos, porque cuando al inicio les decía que a veces nos dicen, ay, es que hay que amarse como uno es y aceptarse. Si uno no sabe de dónde vienen estas emociones, de dónde vienen estas creencias, es muy difícil poder llegar a esa aceptación, a poder aceptar nuestro cuerpo, y no precisamente con sobrepeso,
Porque incluso a mí me llama mucho la atención cuando alguna mujer, porque generalmente pasa con las mujeres, que tal vez uno las ve súper delgadas y dice, ay, es que estoy tan gorda. Y a mí me hace mucha gracia porque yo las vuelvo a ver, ¿verdad? Y yo digo, qué increíble, y no tiene tal vez nada, pero su percepción es de que ella está gorda. Y definitivamente ahí es donde hay creencias que trabajar, emociones que soltar y pensamientos que indagar. Igual, cuando nosotros tenemos sobrepeso, para mí lo más importante y lo que me ha ayudado a nivel personal es empezar a trabajar esta parte, es soltar estas creencias de que yo no puedo, de que yo no soy suficiente, de que yo no merezco. Empezar a desactivar mi sistema simpático para activar el parasimpático, vivir más relajada, en menos estrés. Y eso me ha ido ayudando ya de una forma natural y sin tanto sacrificio y esfuerzo a ir cambiando mi imagen corporal, tanto mentalmente como físicamente, porque he ido logrando soltar tanto el peso emocional como el peso físico. Pero sí es muy importante y lo que yo quisiera promoverles ahora es empezar a trabajar esta parte interna. Definitivamente a mí me ha ayudado mucho en el aceptarme para poder empezar a desarrollar un programa de nutrición, para empezar a desarrollar un programa de ejercicios. La diferencia es que cuando lo hacía hace algunos años, sin estos conocimientos o sin estas herramientas, sin haber trabajado estas creencias, lo hacía forzada. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo me forzo a hacer algo? Me estreso. Entonces sí, tal vez me subía en la caminadora 1 hora, 2 horas, pero terminaba agotada, terminaba estresada y cansada. Entonces ya lo hacía tal vez una semana, después lo dejaba. De ahí donde viene esto y que las caminadoras uno las compra y después están llenas de ropa, se usan de closet, porque uno lo que hace es agotarse y forzarse a hacer las cosas. Si hay algo que nos puede ayudar a cambiar nuestra imagen corporal, tanto mentalmente como físicamente, es empezar a conectar con nosotros mismos. Aquí yo les pongo los 7 pasos esenciales que a mí me han funcionado en este proceso. Lo primero que hice fue empezar a reconectar con mi ser, saber quién es Eugenia. Yo sé que yo me llamo Eugenia, pero ¿quién es Eugenia? Es algo que a los 40 y tantos años desconocía. Hace 3 años que empecé en este proceso ni siquiera sabía quién era Eugenia. Sabía que era Eugenia la buena hija, la buena hermana, la buena mamá, la excelente empleada de trabajo, pero era en mi entorno, lo que mi entorno quería de mí y lo que yo quería proyectar en mi entorno para vivir desde una aceptación. Entonces, lo primero, el primer paso es reconectar con el ser. El segundo paso, empecé a escuchar mi cuerpo, a escuchar mis emociones. ¿Qué me dice este sobrepeso? ¿Qué me dice esta colitis? ¿De qué forma esta colitis me ayuda? En, en el buen sentido de la palabra me ayuda porque ¿de qué me estoy escondiendo? Si me inflamo el colon, no salgo. Evito relacionarme con las personas. Entonces me meto más en mi hogar, en mi casa. Entonces muchas veces, y la mayoría, el cuerpo nos va a avisar y nos va a decir qué estamos callando, qué estamos reprimiendo. Lo tercero que empecé fue a respetar mis acuerdos, respetarme a mí misma, incluso a decir, bueno, ¿para qué yo estoy haciendo este ejercicio? Cuando lo hacía forzada. ¿Para qué? ¿Para complacer a quién? Entonces ahí es donde empiezo a respetar también mi lenguaje, mis pensamientos. Dejo de tratarme tan mal porque es increíble cuando nosotros empezamos a observar estos pensamientos de ver cómo nos tratamos a nosotras mismas. Porque esta voz del ego, que es la que nos dice, qué bárbara, ¿cómo se fue a comer todo eso? O mira, ¿por qué no haces ejercicio? Muchas veces yo tal vez venía y quería descansar, venía a trabajar y me sentaba en el sillón y esa vocecita ahí diciéndome, pudo haber hecho media hora de aeróbicos y se sentó a ver tele. Entonces obviamente caía en culpa y me sentía mal y cada vez me iba frustrando más y no lograba bajar nada. Entonces empecé a respetarme a mí misma. Hoy elijo descansar después de que llego el trabajo y está bien, nada pasa, pero ya no lo hacía de la culpa.
Por cuarto paso empecé a agradecer todo lo que pasa en mi vida, porque todo tiene una intención positiva, aunque muchas veces no lo entendemos así, pero sí hay herramientas que nos ayudan a ver que todo tiene una intención positiva. Empecé a cuidarme, ya cuido mis pensamientos, cuido mi lenguaje, cuido mi vocabulario, cuido cómo me trato a mí misma. Empiezo a cuidarme y de una forma más natural veo un alimento y digo, bueno, ¿eso para qué me lo voy a comer? Si la verdad es que no me apetece. Me ha sido más fácil poder decidir qué quiero comerme o no. Ya no es como antes que voy y entro, por ejemplo, a un McDonald's aquí en Costa Rica y me engullo un combo de estos agrandados y después quedo tan mal porque digo, ¿para qué me comí esto? Quedé llenísima, me inflamó el estómago. Pero cuando yo entendí para qué yo iba a estos restaurantes a comerme todo eso y logré escuchar mi cuerpo, sentir mi emoción y darme cuenta que en mi caso, yo lo que iba ahí era porque era la forma de recibir cariño de mi papá, por ejemplo. Era la forma en que mi papá, que era muy poco expresivo, es muy poco expresivo, la forma de él de demostrarnos su cariño era llevándonos a esos lugares. Entonces, claro que cuando yo entendí, hice un proceso donde me di cuenta de que yo iba ahí a comerme esta emoción del cariño de papá, claro, inconscientemente, porque obviamente, como todo esto está en el inconsciente, yo nada más iba y sabía que me sentía bien de alguna forma, pero ya después salía de ahí sintiéndome culpable. Entonces, claro, ya después entendí que era por eso, lo trabajo y ahora me doy cuenta que yo puedo dar amor y recibir amor de otras formas, no precisamente yendo a estos lugares a llenarme de una comida que al final no es la que me va a dar ese cariño. Entonces empecé a cuidar, como les digo, desde la parte mental, la parte física y la parte emocional. Aceptar, ya es más fácil entonces la aceptación. Y ahí es donde es muy importante también, que ahorita lo vamos a ver en la otra filmina, cuando yo acepto, no me resigno, porque es muy diferente que yo diga, bueno, ya, voy a aceptar que yo estoy así, que este es mi cuerpo y que me voy a quedar así el resto de la vida, porque ya eso es resignación. Entonces, ahí es importante la aceptación, pero vean que para aceptarse hay que hacer 5 pasos antes y después transformar. ¿Por qué? Porque cuando ya yo entro en esta aceptación, ya es más fácil que mi cuerpo biológicamente, él solito empieza a transformar. Y ya yo estoy más dispuesta a seguir un plan nutricional, a seguir un régimen de ejercicios, pero ya lo voy a hacer desde el sistema totalmente relajado, no desde el estrés, no desde las creencias, no desde estas emociones que son las que me hacían antes hacerlo. Aquí, bueno, fue lo que les acabo de decir, ¿verdad? Para reconectar, para escuchar, para respetar, para agradecer, para cuidar, para aceptar y para transformar. Fue básicamente lo que les dije anterior. Y esta que me gustó y quise ponerlas aquí para ver la diferencia entre la aceptación y la resignación. No es lo mismo cuando yo digo, acepto que tengo este peso en esta etapa de mi vida. Mis decisiones me han llevado a tener este cuerpo y gracias a mis resultados hoy puedo aprender a cuidarme mejor. Puedo seguir buscando formas para sentirme mejor, para estar más sana, más fuerte, más liviana. En esta etapa peso X número de kilos, pero esto no significa que no puedo vestirme, arreglarme de la mejor manera y verme guapa. Aún con este peso puedo amarme y disfrutar de la vida. Esa es la aceptación. No es decir, bueno, qué mala suerte tengo, subí de peso y ya no puedo hacer nada, o me choca mi cuerpo, o no tengo fuerza de voluntad, porque yo he escuchado a muchas personas que dicen, ay, no, es que yo no puedo, yo no tengo esa fuerza de voluntad. ¿Y cuántas veces yo lo experimenté? Cuando a mí me hablaban de cualquier programa nutricional, yo decía, no, es que yo no puedo, no, es que yo tengo que hacer comida y comer con mi hijo porque me termino comiendo el poquito que él dejó para no botarlo. Esa es una creencia también que yo tuve que trabajar mucho en mi vida. No es que no se puede botar la comida, hay que comérselo todo. Y terminaba comiendo en exceso, ¿verdad? Entonces ya cuando caemos en esta resignación es cuando estamos totalmente desconectadas desde nuestro ser. Cuando empezamos a conectar con nuestro ser, ahí empieza poder trabajar en aceptación. Ahorita quiero compartirles, vamos a ver, déjenme un segundo aquí.